¿Qué vamos a ver la clase de hoy? Abramos nuestro Visual Studio. Hoy vamos a tener nuestra primera clase centrada en la parte de bases de datos. ¿Bien? La idea bien, les decía. La idea es que en esta materia hagamos distintos tipos de proyectos. Ya hicimos de consola y ya hicimos de escritorio. La idea es que también hagamos proyectos web, web services, de proyectos web de varios tipos, como de forms, de web forms o de MVC. Pero todos los proyectos que nosotros hagamos durante el cursado de esta materia van a tener en común que van a trabajar con alguna base de datos. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver hoy es solamente la parte de base de datos para que después la podamos utilizar al contenido de la clase de hoy en los distintos tipos de proyectos que vamos desarrollando. ¿Bien? A ver, un segundo. Bien. Entonces, lo primero que les voy a comentar es que cuando trabajamos con base de datos dentro de la plataforma .NET tenemos muchísimas alternativas, bien siendo la más básica Ado.net, ¿bien? Que se parece mucho a lo que ustedes aprendieron en el segundo año en Paradigma, que se conoce como JDBC, ¿bien? Básicamente es una API que nos brinda objetos para establecer una conexión a una base de datos, para enviar una instrucción SQL a una base de datos, para obtener los resultados de esa instrucción, etc. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver hoy se va a parecer mucho a lo que ven en la materia de paradigmas en la parte de conexión a base de datos. ¿Bien? Sobre los objetos de Ado.net, Connection Statement y demás, después vamos a trabajar con una capa un poco más elaborada de acceso a datos, que se conoce como datasets. ¿Bien? Los datasets básicamente nos van a permitir trabajar con objetos que ya representan tablas, filas, columnas, que representan los elementos de las bases de datos dentro de nuestro programa. ¿Bien? Entonces eso nos va a facilitar la tarea de, por ejemplo, traer todos los datos de una tabla en nuestra base de datos y mostrarla en una grilla. ¿Bien? Sin todo un trabajo que en Java básicamente lo que hacíamos era, hacíamos el select y manualmente teníamos que ir depositando los datos en un JTable. Ya al tener un objeto que represente una tabla de una base de datos en nuestro programa, lo vamos a poder directamente conectar con esos objetos visuales como la grilla, los combo box, sin tener que hacer mucho trabajo extra. ¿Bien? Por último, vamos a ver una tercera forma de trabajar con base de datos que se conoce como Entity Framework, que es aún de mayor nivel todavía. ¿Bien? Porque ahí directamente vamos a decir, creo un objeto persona, y voy a decir grabar, y ese objeto persona automáticamente se va a grabar en nuestra base de datos, sin que yo tenga que encargarme de la transformación entre objeto y fila de una tabla, o de fila de una tabla a un objeto. ¿Bien? Entonces, en vez de pensar en que tengo que hacer un select a la tabla de personas para buscar una persona por DNI, voy a pensar que voy a trabajar pidiéndole a mi base de datos, a mi contexto de base de datos, que me devuelva un objeto persona cuya ID sea 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, el Object Relational Mapping, el API este que se encarga de transformar filas en objetos y objetos en filas, se va a encargar de todo ese trabajo de
extraer la fila, crear el objeto, pasar los datos de la fila al objeto y devolvérmelo. ¿Bien? Cada una de estas capas es de mayor nivel. Y no son las únicas APIs que nos ofrece el .NET Framework para trabajar con base de datos. ¿Bien? Cada tanto sacan una nueva forma de trabajar con base de datos en la plataforma, pero estas tres son las más utilizadas. Quizá valga la pena mencionar otra forma de acceder a la base de datos que se conoce como Link to SQL, que básicamente me permite a mí integrar el lenguaje SQL del lado del programa en C#, en vez de tener que armar texto para mandarle el comando al motor y que el motor lo evalúe, sino que ya voy a poder tener, por ejemplo, el soporte para que vaya autocompletando los nombres de las tablas, los nombres de las filas. Es más cercano a Entity Framework que las otras dos alternativas que acabo de enumerar en este listado. ¿Bien? Entonces podríamos mencionar 4 formas de acceder a base de datos en la plataforma. ¿Bien? La clase de hoy nos vamos a centrar en ADO.NET. Y la que más vamos a utilizar al final del curso probablemente sea Datasets y o Entity Framework. ¿Bien? Personalmente yo soy más fanático de los datasets que Entity Framework, pero bueno, ya es una cuestión de gustos, digamos, de cómo queremos hacer nuestro programa. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a arrancar con lo que ustedes ya vieron, hacer una aplicación de consola. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto. Recuerden que tienen un buscador para buscar la plantilla del tipo de proyecto que ustedes quieren crear. El proyecto que nosotros queremos programar es una aplicación de consola de .NET Framework. De vuelta, no confundir con .NET Core. Y verificar que el lenguaje sea C# y no Visual Basic para no confundirnos entre las plataformas. ¿Bien? Hacemos clic en aceptar. Y tenemos nuestra aplicación de consola con le pongamos un hola mundo. Hasta acá, repaso de cómo hacer una aplicación de consola en C#. Bien. Y aquí viene lo nuevo. Aquí viene lo nuevo. ¿Cómo le agrego a mi proyecto en C#? ¿Cómo le agrego una base de datos para trabajar? ¿Bien? Vamos a utilizar la siguiente metodología. A nuestro proyecto, en este caso nuestra aplicación de consola, el proyecto es el segundo nodo dentro de este árbol. El primero era, recordemos, la solución, y el segundo el proyecto. Al proyecto le vamos a agregar un nuevo elemento. ¿Bien? Y dentro de la pestaña llamada Datos, vamos a buscar la opción que dice Base de datos basada en servicio. Bien. Esta opción nos va a permitir agregar a nuestro proyecto un archivo con extensión MDF. Bien. Para los que alguna vez hayan trabajado con SQL Server, van a identificar esa extensión como la extensión que usa SQL Server. De hecho, que esta base de datos que vamos a agregar al proyecto va a ser accedida mediante un motor de SQL Server que viene con la plataforma. ¿Bien? Así que cuando mi proyecto se ejecute, va a haber un SQL Server, una instancia corriendo esta base de datos.
no se asusten, no tenemos que instalar un SQL Server si queremos hacer una comparación con instalar MySQL, MySQL Workbench para conectarnos desde Java a la base de datos. Acá no hace falta que instalemos el SQL Server, ni tampoco hace falta que instalemos el Workbench. Bien. Con la instalación base de Visual Studio, ya tenemos todo lo necesario para que nuestro proyecto corra, tenga acceso a la base de datos y poder ver y crear tablas y todo lo que hace a la gestión de esta base de datos. Bien. Al nombre del archivo le vamos a poner db.mdf y hacemos clic en agregar. Bien. Esta parte, si ustedes tienen una computadora un poco lenta, bueno, la mía ya tiene unos casi 8 años, va a llevar un poco de tiempo. Bien, hasta que Visual Studio agregue el archivo de base de datos, acá ya lo podemos ver, lleva algo de tiempo. Bueno. Siguiente paso. Nuestro proyecto ya tiene una base de datos. Nosotros lo que necesitaríamos es crear las tablas que van a estar dentro de esa base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer clic en ver y vamos a buscar una herramienta llamada explorador de servidores. Bien. Entonces nos ubiquemos en Visual Studio. En el centro tenemos el editor de texto, el editor de código. A la derecha que tenemos el explorador de soluciones, que me permite ver la solución, el proyecto y los archivos que están dentro de mi proyecto. Bien. Y a la izquierda acabo de habilitar esto que se llama explorador de servidores. Bien. Desde acá vamos a poder hacer muchas cosas. Puntualmente la que nos interesa ahora es poder gestionar nuestra base de datos de nuestro proyecto. Bien. Desde el explorador de servidores yo voy a poder conectarme a una base de datos que esté dentro de nuestro proyecto, a un SQL Server que esté remoto, o acá ven un nodo que dice Azure, que sería la nube de Microsoft. Desde acá ustedes también podrían gestionar una base de datos SQL que la hayan creado directamente en la nube. ¿Bien? ¿Se acuerdan que les comenté que Visual Studio acá nos pide que nos loguemos con nuestro usuario de la UTN? Si nosotros entramos a la nube de Microsoft con nuestro usuario de la UTN, vamos a ser capaces de crear en la nube una base de datos para nuestros proyectos. ¿Bien? Y la nube nos va a dar un usuario, una contraseña y una dirección en Internet. Podemos configurar acá en este nodo esa conexión para que nuestro proyecto, en vez de guardar datos locales, los guarde directamente en la nube de Microsoft, para darle una idea de todo el potencial que tienen con esta herramienta, que la base de datos esté directamente en la nube. ¿Bien? Entonces la base puede estar en la nube, en otro servidor de la red, o, como en este caso, la base puede ser un archivo local levantado con la instancia de SQL Server. ¿Bien? No me salté ningún paso, o sea, un Visual Studio recién instalado, un proyecto que agregan un MDF, ya están en condiciones acá de venir y hacer botón derecho, agregar nueva tabla. Bien. Esta parte también suele demorar un poquito. Nos muestra, por un lado, un editor visual que nos permite diseñar nuestra tabla. Perdón, el director
Profe, está muteado. Muchas gracias. Justo llamó el director de departamento, José Nasral. Bien. Entonces, acá tenemos dos opciones. Visualmente definir la tabla o escribir el código SQL de creación de la tabla. Bien. Si nosotros queremos visualmente, podemos venir acá y decir que la tabla va a tener una columna nombre, pero no sé si ustedes conocen los tipos de datos que manejan las bases de datos. Normalmente el nombre sería varchar, de una longitud de caracteres, por ejemplo de hasta 100 caracteres, puede permitir no tener valores, y observen que lo que yo hice visualmente en el editor de arriba, en el editor de abajo se tradujo como código SQL. Bien, este código lo podemos guardar después para reproducir la base de datos si hace falta, o podemos abajo, si preferimos, ir agregando las demás columnas. Bien, precio numeric 10,2. Observen, arriba se agregó la columna precio. Si yo escribo en la primera la palabra identity, en SQL Server, identity es el equivalente en el mundo de MySQL a una columna que tenga el atributo autoincremento. O sea que, en este caso, la columna ID de esta tabla va a ir tomando valores automáticamente. Bien. Esta parte sería el nombre de la tabla. En este caso la tabla... ¿No hace falta agregarle el identity 1 a 1? Para poner la semilla y el incremento. Sí, sí, todo lo que ustedes podrían hacer con un SQL Server. Bien. Okay. Indicar de qué valor inicia y por cuánto incrementa. Por si no lo sabían, bueno, está bueno que junto con Visual Studio y con C# vayan aprendiendo algo de SQL Server. En SQL Server los corchetes nos permiten a nosotros utilizar, por ejemplo, caracteres especiales o mayúsculas en el nombre de las columnas. ¿Bien? En otras palabras, acá si borro estos corchetes, no pasa nada. ¿Bien? ¿Cuándo sería importante el corchete? Por ejemplo, cuando una columna queremos indicar que algún elemento de esa columna va a estar en mayúscula. Por ejemplo, el ID. Observen que la ID está en mayúscula. De esta forma indico que quiero respetar las mayúsculas, o que quiero un espacio en el nombre del identificador, o que ese identificador podría colapsar o chocar con el nombre de una palabra clave de SQL Server. ¿Bien? Pero más allá de eso, en la mayoría de los casos, si ustedes borran los corchetes, no pasa nada. El comando se va a seguir ejecutando de la manera correcta, con y sin corchetes. ¿Bien? Este es el nombre de la tabla, y este es el esquema en el cual se va a crear, que básicamente un esquema vendría a ser el equivalente de una carpeta, así como los paquetes que nos permiten agrupar clases en programación orientada a objetos, los esquemas nos permiten agrupar tablas dentro de los que son las bases de datos. ¿Bien? Esa es la analogía entre ambos mundos. Cuando ya tengo definida mi tabla, para enviar este texto al motor SQL Server que corre sobre el archivo db.mdf, solamente hace falta hacer clic en actualizar. ¿Bien? Una vez que hacemos clic en actualizar, volvemos a hacer clic en actualizar datos. Bien, podemos ver que dice actualización realizada correctamente,
Si yo refresco la carpeta tablas, actualizamos, ahí vamos a ver la tabla de clientes con las columnas, ¿bien? ¿Por qué hace falta hacer refresh? Porque esta orden viaja y no es interpretada por el Visual Studio. Quien interpreta esta orden es el motor SQL Server que corre y levanta a db.mdf. ¿Bien? Él es quien realmente ejecuta esa orden y como consecuencia de esa orden crea la tabla. Entonces Visual Studio ni se entera que después de ejecutar este comando se creó una tabla de clientes. Por eso es que necesitamos hacer refresh, porque el Visual Studio está actuando acá de cliente y donde se creó la tabla no fue en el cliente, sino que fue en el servidor de base de datos SQL Server. ¿Bien? Para continuar nuestras pruebas de conexión, necesitaríamos que la tabla cliente tenga datos. ¿Bien? Para agregar datos a las tablas de cliente tenemos dos alternativas. La versión simple es botón derecho, mostrar datos de tabla. Bien. Desde esta vista, mostrar datos de tabla, si es que la tabla tiene una clave primaria, vamos a poder agregar filas a esta tabla. Entonces, acabo de agregar 5 filas a la tabla de productos. Y la segunda forma de agregar filas a esta tabla es haciendo botón derecho, nueva consulta. Bien, donde en esta consulta vamos a poder escribir órdenes SQL de las cuales ustedes ya deberían a esta altura tener bastante experiencia, ¿bien? Acá podemos escribir los clásicos select, insert, update y delete. ¿Sí, escuché una pregunta por ahí? Sí, no, con el insert decía, profe. Sí. Sí. El insert, claro, lo que queremos hacer ahora es agregar filas. Entonces vamos a poner insert, si se acuerdan la sintaxis, into, nombre de la tabla, cliente, entre paréntesis las columnas para las cuales vamos a proporcionar valores, nombre y precio, valúes, entonces vamos a enviar esta orden a nuestro motor SQL Server, y esta es la respuesta de SQL Server, one rows affected. ¿Bien? Entonces, con lo que acabamos de ver ahora, ustedes pueden probar y repasar todos sus conocimientos básicos de SQL. ¿Bien? La instrucción para crear tablas, o sea, si yo escribo acá el create table y lo mando, se va a crear una tabla. El insert, el update, el delete y el select. ¿Bien? Resultado final, hemos agregado un archivo de base de datos al proyecto desde el explorador de servidores, lo hemos abierto para enviar un create table y para mandar un insert, y desde el mismo explorador de servidores podemos ver los datos que tiene. ¿Bien? Recuerden que Visual Studio es un cliente. Donde realmente se agregó la fila es donde, en el servidor, ¿ok? Por lo tanto, la fila que acabamos de agregar, que es el alfajor, el cliente no se enteró de que se agregó esa fila, y si nosotros queremos agregar esa fila, acá vamos a tener que hacer un refresh. ¿Para qué?
Visual Studio vuelva a traer todas las filas de la tabla. Bien. Vamos con la siguiente parte, el cliente. Vamos a programar la conexión desde nuestro programa en C#. Bien. O sea que ahora vamos a poder Profe, una consulta. ¿Esto es una herramienta que simplemente se usa para poder testear el programa sin estarse complicando mucho, verdad? Esta base de datos por... escucho muy bajito, no sé si el resto de tus compañeros cómo escuchan. Perdón, ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Le decía, esto es una forma para poder probar cosas rápidamente, ¿cierto? Esa base de datos, ese servicio, no se ve reflejado en nada más que dentro del programa de Visual Studio, ¿cierto? Sí, pero esta base de datos, así como está, la podríamos adjuntar en un SQL Server y levantarla para red. No habría ningún problema. Se la puede exportar y eso, pero en sí la herramienta esta sirve solo dentro de Visual Studio. A ver, yo estoy usando el Visual Studio como un cliente de ese archivo MDF que se levanta con un SQL Server. Yo podría desde el Visual Studio haber creado la tabla en un SQL Server full, Enterprise Edition. O sea que el Visual Studio, todo esto que acabo de hacer, lo podría haber hecho en una base de datos centralizada de una empresa. Crear la tabla, agregar los datos. Lo mismo a la nube de Microsoft. ¿Bien? O sea que la única diferencia que haberlo hecho de esta forma me ahorró tener que instalarme en mi máquina el SQL Server. Estoy trabajando con un archivo de base de datos. ¿Bien? Pero el Perfecto. procedimiento es exactamente el mismo si en vez del archivo de base de datos trabajo con una base de datos empresarial. Acá lo que tendría que hacer es botón derecho, agregar conexión, y acá me aparecería el SQL Server que tengo instalado en la red, o pondría yo la dirección de ese servidor, el usuario y la contraseña, y haría lo mismo que acabo de hacer contra el SQL Server empresarial en vez de contra el SQL Server Lite que está con el Visual Studio. ¿Bien? O sea que todo lo que Perfecto. hicimos sirve con la versión empresarial sin ningún problema. ¿Bien? La Gracias. ventaja que tiene esto es que me permite fácilmente una aplicación de escritorio correrla sin tener que instalarme un SQL Server empresarial. O sea que la ventaja adicional es, yo me hago una base de datos que lo único que quiero es guardar datos en una tabla, registrar todas las inscripciones a un evento, por ejemplo. Entonces, lo que se llama deployment, despliegue, es simplemente copiar esta carpeta en un servidor y me levanta automáticamente la base de datos y graba datos. O sea, el despliegue es copiar y pegar. Esa es la ventaja de trabajar con estos archivos. Pero si quiero usar una base de datos externa, simplemente tendré que a mi programa configurarlo y por fuera crear la base de datos externa y conectarlo. O sea, no hay mucha diferencia. En resumen, este procedimiento le va a servir para lo que sea que ustedes decidan trabajar como base de datos. ¿Bien? Siempre hablando de bases de datos relacionales, porque ahora están muy de modas las bases de datos no relacionales, como MongoDB o Firebase, que permiten estructurar la información sin pensar en filas y columnas, sino como árboles de objetos. ¿Bien? Que en esta materia no vamos a verlas, pero si alguno de ustedes para el proyecto de promoción de la materia quiere utilizarla, sería bastante bien recibido ese proyecto que ustedes quieran encarar con ese tipo de base de datos. ¿Bien? Ok, vamos al cliente. Si quieren, para liberar recursos, podemos ir cerrando las ventanas de SQL. Y de acá podemos cerrar la conexión. ¿Bien? Vamos a hacer el equivalente a
crear el objeto SQL Connection, pero desde el lado de la plataforma .NET. Bien. Las clases que vamos a utilizar para conectarnos directamente utilizando Ado.NET están en el namespace llamado system.data. Bien. En system.data vamos a encontrar todas las clases relacionadas con el manejo de Ado.NET y base de datos. Bien. Entonces acá nos va a decir que la clase SQL Connection está dentro del namespace System Data SQL Client. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesitamos en la cadena de conexión? Básicamente, data source y la ruta a nuestro archivo de base de datos. Bien. Bueno, estamos por terminar esta sesión. Para no cortar esta parte, nos conectamos y nos volvemos a conectar. Así tenemos la siguiente parte en el mismo video. Entonces, pregunta número 1. Cuando yo escribí el nombre de la clase SQL Connection, Visual Studio me dijo que esa clase que yo quiero utilizar está dentro de System Data SQL Client. ¿Bien? No agregué ninguna librería. Quizás ustedes estén pensando, profe, yo en Paradigmas me tenía que bajar la librería de MySQL o la tenía que agregar al proyecto para poder utilizarla. ¿Bien? Esta librería en particular está dentro de la Global Assembly Caché. O sea, cuando se instala el framework, se instala esta librería, y todas las librerías que están en ese lugar la podemos utilizar sin necesidad de explícitamente agregarlas o referenciarlas dentro de nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, no hace falta manualmente referenciar ninguna librería para conectarnos a la base de datos SQL Server. Sí necesitaría, si yo decidiera conectarme a PostgreSQL en lugar de conectarme a SQL Server, tener que descargarme una librería de internet, referenciar esa librería desde mi proyecto, y acá, en vez de decir System Data SQL Client, haríamos referencia al espacio de nombre que usa esa librería, que se llama NPG-SQL. ¿Bien? ¿Qué es un namespace? Un namespace es el equivalente a un paquete de Java. Cuando yo uso una librería, esa librería tiene adentro paquetes o namespaces con clases. ¿Bien? No es lo mismo poner using o import que referenciar una librería. ¿Bien? Yo para usar clases de una librería la tengo que referenciar, si es que no están incorporadas dentro de la plataforma. Mientras que los using yo los pongo únicamente para que cuando mencione la clase no tenga que indicar en qué paquete o namespace se encuentra. ¿Bien? Espero haber dejado claro las preguntas sobre librería. ¿Bien? En resumen, Sí, muchas gracias. no agrego nada, es el namespace o paquete que tiene las clases que uso para SQL Server. Si quisiera conectarme a MySQL o PostgreSQL, tengo que bajarme lo que se llama como el driver de conexión o data provider, proveedor de datos. Me tengo que bajarlo. ¿Qué forma tiene? Haciendo una analogía con Java, en Java las librerías son archivos con extensión .jar. En la plataforma .NET, las librerías son archivos con extensión .dll. Bien. Si yo me bajo la DLL del proveedor de datos de PostgreSQL, agrego la referencia a ese proyecto en esta carpetita que dice References, agrego el namespace poniendo using, el namespace con el cual trabaja esa librería que es NPG SQL, y acá en vez de hacer new
en SQL Connection haría new npg SQL Connection. Pero de ahí en más, el resto del programa sería exactamente igual. ¿Bien? Entonces lo que estamos viendo acá con SQL Server, si yo lo quisiera hacer con un motor de base de datos open source, no variaría mucho más que bajar la librería, referenciarla en este nodo de mi proyecto, agregar el using y cambiar acá donde dice SQL, poner npg SQL. De ahí el resto del programa se mantiene. ¿Bien? Ok. La cadena de conexión. Si ustedes hacen clic en el nodo del explorador de servidores, les va a dar la cadena de conexión. Acá la ven. Cadena de conexión, que es la que tienen que copiar y pasárselo como cadena al constructor de la clase npg SQL Connection. Bien, entonces voy a poner comilla doble, paréntesis, punto y coma. Bien. Acá adentro va la cadena de conexión. Haciendo una analogía con Java, en Java, ¿qué poníamos? JDBC, .mysql, servidor, etc. Eso es lo que estamos poniendo acá. Una cadena que indica dónde está la base de datos a la cual me quiero conectar y con qué credenciales me quiero conectar a esa base de datos. ¿Bien? Voy a poner control V de lo que copié del explorador de servidores y voy a inspeccionar y darme cuenta de algunos pequeños detalles. Número 1, se dan cuenta que las barras invertidas están subrayadas en rojo, ¿correcto? ¿Por qué? Sí. ¿Qué significa barra invertida en el mundo de la programación de todos los lenguajes que vienen del lenguaje C? Barra invertida significa carácter de escape. Y lo que hace una barra invertida en una cadena es darle un significado a lo que está a continuación. Por ejemplo, si a continuación hay una T o una N, la combinación de esas dos letras significa algo. ¿Bien? Específicamente, barra invertida T es un tabulador y barra invertida N es un salto de línea. Entonces la pregunta es, si la barra invertida tiene un significado especial, ¿cómo haría yo para en una cadena de caracteres tener una barra invertida? ¿Bien? Doble. Exactamente. Los que tienen algo de práctica en C, saben que esta barra invertida en realidad la tendría que duplicar. La primera barra invertida es un carácter especial, y la doble barra invertida significa quitarle el significado a la siguiente barra. O sea, en otras palabras, esto es equivalente a que la cadena tenga una barra invertida adentro. ¿Bien? Y lo tendríamos que hacer en cada barra invertida. Bien. C# nos da a nosotros la posibilidad de a una cadena prefijarla con la arroba. ¿Bien? ¿Qué le indica al compilador que una cadena de caracteres empiece con arroba? Es Le dice al literal. compilador, si vos ves una barra invertida en esta cadena, interpretarla como lo que es, una barra invertida y no como un carácter de escape. Entonces, tengo las dos alternativas. A la cadena de conexión prefijarla con arroba, o poner doble barra invertida en cada parte de la ruta. Bien, eso lo dejo a su criterio. Bien. Luego, voy a probar abrir la conexión con .open, abriría la conexión, y voy a hacer console.writeLine, y voy a mostrar el atributo con.state. Y después voy a hacer con.close. ¿Bien? O sea, nos conectamos,
muestro el estado de la conexión, cerramos la conexión y mostramos el hola mundo. ¿Bien? Esto es simplemente para probar si nuestro programa en C# puede establecer la conexión contra nuestro SQL Server. Si todo sale bien, ustedes van a ver un open, que significa que lograron conectarse a su SQL Server, y la palabra hola mundo. ¿Bien? Bueno, dado que son 31 alumnos, es muy probable que alguno de ustedes haga esto y les dé una excepción. Bien. Para no cortar la clase, lo que vamos a hacer es, terminamos de ver el código este que no es muy largo, es bastante breve, y al terminar esta fase de la clase me voy a quedar de vuelta en sesión, disponible para aquellas personas que le dio error. ¿Ok? Entonces vamos a dejar reservado el final de las clases para ir viendo los errores que les va dando a cada uno de ustedes. ¿Bien? ¿Se entiende cuál va a ser la dinámica? Empezamos las clases, tenemos 2 o 3 sesiones de Zoom. Si en el medio ustedes tienen algún problema, al finalizar las 2 o 3 sesiones de Zoom, el resto de la clase me quedo disponible para ir viendo los problemas que tuvieron ustedes de conexión, de error de código, etc. ¿Bien? Entonces, hasta acá, ya hemos visto cómo crear una conexión, abrirla y mostrar el estado y cerrar. ¿Bien? Pero está bueno que analicemos acá la cadena de conexión. ¿Bien? Pueden observar en la cadena de conexión básicamente que hay 3 partes interesantes. ¿Bien? La primera, ¿a qué me voy a conectar? Lo que están viendo ahí es una indicación de que lo que me va a servir como servidor es una instancia del servidor Microsoft SQL Server local. ¿Bien? Acá podríamos haber tenido el nombre de una máquina en la red en vez de haber puesto localDB. O sea, yo podría conectarme a un servidor externo si hubiera querido. Bien. La segunda parte de la conexión es un parámetro para esa instancia de SQL Server que se va a levantar. ¿Bien? Que le indica a esa instancia que el archivo de base de datos que tiene que atachar o adjuntar es este archivo llamado db.mdf. ¿Bien? Todos los SQL Server empresariales trabajan de esa forma. Arrancan la instancia de SQL Server y levantan archivos MDF. ¿Bien? Solo que este es local y no se comparte con la red, pero podríamos tener una situación similar con un SQL Server versión empresarial. Y la tercera parte nos dice cómo nos autenticamos frente al motor de base de datos. Y acá viene la primera diferencia interesante contra Java, o contra MySQL, o contra básicamente los competidores en el mercado este de las bases de datos. ¿Bien? Probablemente alguno de ustedes se haya preguntado, profe, ¿con qué usuario y contraseña nos hemos conectado a la base de datos? ¿Será que no autentica? ¿Será que es de libre acceso? ¿Será que no hay perfiles ni permisos? Y la respuesta es no. Todo eso existe. Cuando yo me conecté a esta instancia de SQL Server, sí fui autenticado. ¿Bien? Y sí podría haber dado permisos para que el usuario que se conecta haga una cosa y no pueda hacer otra. ¿Bien? ¿A qué se refiere Integrated Security? Básicamente lo que está diciendo es que, como yo ya inicié sesión en Microsoft Windows, cuando me conecto a Microsoft SQL Server, las credenciales que se van a usar son las de mi usuario de Windows. Entonces no necesito una segunda autenticación porque yo ya estoy autenticado. En una empresa, cuando yo inicio sesión, todos los usuarios de la red
están dentro de lo que se conoce como el dominio de Windows, que como la mayoría de ustedes ya cursó redes, entiende, digamos, de lo que estoy hablando. Entonces, cuando trabajo con la base de datos trabaja a su vez con los mismos usuarios del sistema operativo. Y yo puedo decir, al usuario José de Windows lo dejo conectarse y al usuario Juan de Windows no lo dejo conectarse. Esto solamente lo puede hacer SQL Server, porque SQL Server fabricó, o sea, es del mismo dueño, Windows y SQL Server, los dos son de Microsoft, por lo tanto se pueden integrar de esta manera. El resto de los motores de base de datos no le queda otra que siempre tener que suministrar un usuario y contraseña diferente al del sistema operativo, digamos, o buscar con alguna herramienta externa e integrarlos, pero ya es un trabajo adicional, una configuración adicional. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las veces van a ver que la cadena de conexión en SQL Server no tiene usuario y clave, pero sí están autenticados. ¿Bien? Entonces, SQL Connection. ¿Cuál es el siguiente objeto en nómina? Vamos a instanciar a SQL State. SQL Command, perdón. Y vamos a usar nuestro var, que ya lo conocemos y nos permite declarar fácilmente objetos. ¿Y qué espera el objeto SQL Command en su constructor? Lo exploremos. Tenemos 5 sobrecargas. La segunda recibe un string. La tercera, que es la que me interesa a mí, recibe un string y una conexión. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, donde dice command text, vamos a poner cualquier orden SQL de las que podríamos haber escrito en la ventana de consulta. Select, asterisco, from, cliente. Y el segundo parámetro es nuestra conexión. Profe, ¿y se puede declarar antes un string con la query y mandarle por parámetro a la query? Sí, se puede. Se lo puede hacer de 1000 formas diferentes, digamos. Se puede establecer el comando después de la instanciación del objeto. Se le puede pasar la variable por parámetro. Lo que ustedes se imaginan, seguramente se puede. ¿Bien? Y la siguiente etapa, ¿qué sería? Decirle Profe, al disculpe una objeto pregunta. command, ¿perdón? No, perdón, termine con eso. Decirle al objeto comando que ejecute la instrucción que tiene almacenada en la conexión que tiene asociada. ¿Bien? Y ahí se van a dar cuenta que tenemos muchas alternativas. Tenemos execute, non-query, execute reader y execute escalar como las tres más comunes. ¿Bien? Vamos a ir primero a probar la que dice execute escalar. ¿Qué dice execute escalar? Ejecuta la consulta y devuelve la primera columna de la primera fila del resultado. ¿Bien? Probemos. Execute escalar. Var resultado igual comando.execute scalar y en vez de mostrar el estado de la conexión vamos a mostrar el valor de la variable resultado. ¿Bien? Probemos. Y esa es la respuesta. ¿Ven ese 1 que está ahí? ¿Cuál fue el comando que le enviamos al motor? Select asterisco from client. Eso me trae varias filas y varias columnas. La primera fila tenía un código y un nombre. Lo que estamos mostrando acá es el código devuelto de la primera fila. Bien. Entonces, en otras palabras, cuando usamos execute scalar,
cuando el comando SQL que enviamos normalmente devuelve un único resultado. Por ejemplo, si quisiera contar la cantidad de clientes. Bien. Si el comando devuelve un único valor, execute scalar sería la variación más apropiada para obtener ese valor. ¿Bien? Acá podemos ver que tenemos 6 filas en la tabla. Esto en Java hubiera implicado crear el objeto SQL Connection, crear el objeto SQL Statement, Y el result set. y el result set, y del result set ir y sacar el valor. O sea que esto ya en .NET nos ahorra un paso que es un montón, porque esto lo hacemos muy seguido. O sea, nos ahorró 2 líneas de código fácilmente, y queda mucho más claro. Bien. Entonces, primera versión, execute scalar. Segunda variación. Execute non-query. Bien. ¿Cuándo usamos execute non-query? Cuando la orden que nosotros queremos enviar no devuelve filas como resultado. Bien. ¿Qué órdenes de SQL no devuelven filas? Por ejemplo, create table. O sea, si lo que yo quiero es crear una tabla, ¿qué es lo que mandaría acá? Create table T1 y de int nombre varchar de 100. Bien. Si este es mi comando, esta es la forma adecuada de ejecutarlo. Lo voy a probar. Observen ese -1. Entonces, si yo ahora exploro en el explorador de servidores, a ver qué pasó. Observen que ahora tengo 2 tablas. O sea, lo que acabo de hacer es, desde mi programa C# enviar una orden de creación de la tabla T1 a SQL Server. Bien. Nos desconectamos. Entonces, en otras palabras, usamos execute scalar cuando obtenemos un único valor en el comando. Usamos execute non-query cuando la orden no devuelve filas. ¿Bien? En otras palabras, podríamos decir que cuando no es un select, vamos por execute non-query. ¿Bien? Además de create table, ¿qué otras órdenes podría haber enviado con execute non-query? Delete from T1. O sea, borrar todas las filas de la tabla 1. También iría de esta forma. ¿Bien? ¿Qué es el resultado este que nos devuelve? La cantidad de filas afectadas. ¿Bien? Si lo que yo mando con execute non-query es un comando insert, el resultado normalmente será 1, porque una fila es la que hemos agregado. ¿Bien? Si lo que yo mando es un update, el resultado va a devolver cuántas filas fueron realmente modificadas por el update. Puede ser 0, 1, 5, toda la tabla. Lo mismo con el delete. ¿Bien? El resultado de execute non-query es cuántas filas fueron afectadas en el motor de base de datos. Bueno, y la más interesante de todas es el select. Bien. Para el select, la variante que vamos a utilizar
es execute la variante reader, que nos va a devolver un objeto reader, que sería el equivalente de Java al result set. ¿Bien? Y ese lo vamos a recorrer con un while. While resultado punto read. O sea, si puedo desplazarme a la siguiente fila, voy a mostrar el valor de resultado y observen esto, que también es del mundo de C#. Las propiedades que pueden ser accedidas de esta forma, como si fuera un subíndice, y que está sobrecargada en este caso. Yo puedo proporcionar en este subíndice o un número entero o una cadena de caracteres. O sea que yo podría decir resultado sub 1, o podría decir resultado sub ID. Y me devuelve el valor de la columna ID, o por posición, lo que esté en la posición 1, 2 del comando. Profe, ahí lo molesto. ¿Cómo hace cuando pone el mouse y le aparece la referencia ahí, le aparece el manual, digamos, para ir moviendo, cambiando y explorando? Sí. Nosotros vamos escribiendo el código, por ejemplo el corchete, y ahí no hice nada. En realidad, eso es así, debería automáticamente el IntelliSense del Visual Studio traerte esta referencia. Y para ir arriba y abajo en las opciones, uso las flechas direccionales, arriba y abajo, que son las que normalmente están en el medio entre el teclado de letras y el teclado numérico. Ah, buenísimo, eso era. Gracias. O sea, así como puedo ir navegando la referencia. Entonces, resultado sub 2. Accedamos a los valores por posición. Probemos esta versión. Entonces lo que estamos viendo son los precios. Bueno, ahí mezclé un poquito porque los clientes no tienen precio. En realidad la tabla debería haberle puesto de nombre producto y no cliente. Vamos a los nombres de nuestros productos. Resultado sub 1. Bien. Entonces, no parece mucho, pero en estas breves líneas de código, ustedes ya están en condiciones de conectarse a SQL Server, enviar cualquier tipo de orden, select, insert, update, delete, create table o lo que sea, y si ese lo que sea devuelve datos, ustedes ya están en condiciones de tomarlo y hacer algo con esos datos. ¿Bien? Entonces, este código, por ejemplo, podría estar dentro de un web service, que yo a ese web service le paso como parámetro el DNI de un cliente y me podría devolver el nombre de ese cliente, por ejemplo. Y cualquier aplicación que quiera obtener el nombre a partir del DNI podría llamar a ese web service. Bien, o sea, este código lo vamos a poder usar ya sea en una aplicación de consola, en una aplicación de escritorio, en una aplicación web, en un web service, en una API REST, en cualquiera de los tipos de proyectos que vamos a crear en nuestro
en la materia. ¿Bien? Bueno, Bien, profe. vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer una aplicación de escritorio que nos permita agregar un nuevo producto a nuestra base de datos. ¿Bien? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a hacer una aplicación de escritorio que nos permita agregar un nuevo producto a nuestra base de datos. ¿Bien? Realmente, ese ejemplo no va a tener absolutamente nada de nuevo. Nada de nuevo. Pero va a poder juntar todas estas ideas. ¿Bien? Y si están perdidos, ¿Puedes repetir, probablemente perdón, eso? nos ayuda a ubicarnos, ¿sí? ¿Puedes repetir eso de aplicación de escritorio? ¿Cuál es el objetivo? Sí, el objetivo es que hagamos una ventana que nos permita dar de alta un producto. A eso vamos ahora. Bien. A nuestra solución le vamos a agregar un nuevo proyecto. Y vamos a buscar el tipo de proyecto. El otro tipo de proyecto que hicimos en la clase anterior era aplicación Windows Forms de .NET Framework. Bien. Esa es la plantilla que van a buscar. Aplicación de Windows Form de .NET Framework. O sea, una aplicación de .NET que tenga ventanas. Acá la tenemos. Entonces, este es nuestro primer proyecto que tiene, bueno, nuestra primera solución que tiene dos proyectos. El proyecto de consola y el proyecto de ventana. Bien. Entonces, a esta ventana le vamos a agregar un cuadro de texto para ingresar el nombre del producto, un cuadro de texto para ingresar el precio del producto, y un botón para agregar el producto. Y bueno, vamos a poner un text box con la propiedad multiline chequeada para poder mostrar varias filas. Y bueno, este va a ser el aspecto final de nuestro programa. Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta ventana? Vamos a permitir agregar a nuestra base de datos nuevos productos. Y acá en este tercer cuadro de texto vamos a mostrar todos los productos que tiene nuestra base de datos ya cargada. Bien. Así que vamos a arrancar programando. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. ¿El último es un text box también? es un text box que en el Smart Tag pusimos que es de varias líneas. O sea, un text box de varias líneas. Esto se llama un Smart Tag. Cuando ustedes hacen clic
y aparece este símbolo, se llama Smart Tag. Se usa mucho en todas las herramientas de Microsoft. Entonces, ahí tenemos la propiedad multiline, que también la podemos encontrar en la ventana de propiedades, y le podemos poner la propiedad multiline activa para tener varias líneas en el cuadro de texto. Bien. Eventos. Vamos a programar de la ventana el evento llamado load. Bien, form 1, evento load, lo vamos a programar. ¿Cuándo se ejecuta el evento load? Cuando se carga la ventana. Bien. Nos vamos a traer de nuestro proyecto de consola todo este código a nuestro evento load del formulario. Cuando traigamos este código, ¿qué nos va a decir Visual Studio? Que nos está faltando el using del namespace de ado.net. Bien. Le decimos a Visual Studio que agregue el System Data SQL Client. Y acá, en vez de mostrar los resultados en la consola, vamos a mostrar los resultados en el text. El textbox 3. Probemos hasta acá el programa. Bien, pequeño detalle. Cuando nosotros tenemos dos proyectos ejecutables y presionamos este botón, Visual Studio va a ejecutar la aplicación de consola, porque es la que está establecida como proyecto principal. Si yo quiero ejecutar la aplicación con ventanas, tengo que establecer como proyecto de inicio la aplicación con ventana. Bien. Profe, y si cambio? queda un objeto vista dentro de la consola, no es correcto hacer eso. Es que son dos proyectos diferentes. El primero lo usé solamente para probar, y el segundo es el proyecto que a mí me interesa usar. Ah, bien, bien, bien. Pero sí es importante que entiendan esto. Ven que tenemos dos proyectos en la solución. Sí, Si son observadores, se van a dar cuenta que solamente el nombre de uno de estos dos proyectos está en negrita, ¿lo ven? sí, sí, sí. Vamos al primero. Establecer como proyecto de inicio. Ahora está en negrita el de consola. Botón derecho, establecer como proyecto de inicio. Pasó a estar este en negrita. ¿Qué es lo importante? Que tengan en cuenta que cuando ustedes presionen este botón, el proyecto que se va a ejecutar de todos los que están en su solución es el que está en negrita. O sea, el que está establecido como proyecto de inicio. Este. Bien. Ahora sí puedo ejecutar este programa, y en vez de lanzarse la aplicación de consola, se va a lanzar la aplicación de ventanas. Bien. Bueno, acá me estaría faltando un salto de línea para que quede más bonito. Entonces, a esta concatenación le vamos a agregar un salto de línea. Ahí lo tenemos. Salto de línea versión Windows, porque
En Windows se usan 2 caracteres para los saltos de línea, en Linux se usa solo uno. ¿Bien? Entonces, tenemos un window form que en su load nos conecta a SQL Server, le manda un select y trae los datos y los muestra en pantalla. ¿Bien? Y este es el resultado final. Y nos queda... Y con C# digo que me muestre la que sigue. A ver, separemos los tantos. Cuando se carga la ventana, se conectan a SQL Server. A SQL Server le dicen, tráeme todas las columnas de la tabla de clientes. O sea que tienen a su disposición todas las columnas. Absolutamente todas las columnas. Claro, por eso digo, si ahí en la query, en vez de poner el asterisco, digo que solo me traiga la columna, me traiga el ID, por ejemplo, ¿no? Sí. La columna ID. Bien, si solamente le pido la columna ID, Y con C# digo que muestre o sea, acá solamente va a tener disponible la columna ID. O sea, solamente va a poner o ID o 0. Porque es todo lo que hay dentro del result set. Porque es todo lo que vos pediste. Por eso hay que separar las dos cosas. Sí, A SQL Server le pido todo y en C# no uso todo. No está mal. Es lo común. Lo común es que yo haga un select y traiga muchos datos independientemente de que yo use solo algunas columnas en mi programa. ¿Bien? Entonces yo me traigo todas las columnas de cliente, pero solamente muestro el valor de la columna nombre, que lo puedo acceder por posición o por nombre de columna. Lo muestro en el text box. Ejecuto el programa. Y tenemos la ventanita con el resultado del select. Bien, ahora vamos a programar el botón. ¿Qué tendría que hacer este botón? Tomar el nombre, tomar el precio, hacer un insert en la base de datos y refrescar este text field que tenemos acá. Bien, eso voy a hacer ahora. Voy a programar el evento clic de este botón. Voy a copiar el código del evento load. Y usted me dirá, profe, está copiando mucho código. Mi objetivo ahora no es hacer un programa perfecto, sino que hacer un programa didáctico. Obviamente ustedes van a poder ponerle 1000 mejoras a este programa. Hacer una sola conexión y reutilizarla, hacer métodos, crear un modelo si ustedes quieren. Yo ahora, mi interés es solamente que conozcan las clases Connection, Command y Data Reader, que son las 3 clases que usamos para trabajar con SQL Server. Y este ejemplo integrador que nos permite unir todas las partes de este rompecabezas para tener la idea completa de tener una ventana que me permita hacer un alta y un listado. Nada más que eso. Ahora me estoy centrando solo en ado.net. Bien. La clase que viene vamos a hacer lo mismo, pero mucho más interesante utilizando datasets. Bien. Entonces, lo único que voy a agregar acá son 2 líneas de código. La primera, el botón 1 clic, o sea, cuando presione el botón, lo primero que tengo que hacer es que el cuadro de texto 3, .text, sea igual a cadena vacía. ¿Bien? O sea, limpio lo que sea que tenga el cuadro de texto 3. Segundo,
Antes de hacer el select voy a hacer un segundo objeto comando con una segunda variable SQL que tenga el insert into cliente values nombre, precio values comilla simple, comilla doble, más text field, textbox1.text, más, comilla simple, coma, más textbox2.text, más paréntesis, punto y coma. O sea, lo que estoy haciendo acá es armar la cadena del insert. Con las consultas parametrizadas, este código se hace un poco más interesante y más difícil, más fácil de entender. ¿Bien? Pero no quiero sumar ningún nuevo ingrediente, quiero usar los ingredientes que ustedes ya conocen. Entonces, una vez que entiendan esto, sepan que lo pueden mejorar utilizando comandos parametrizados para establecer los valores que van a ir en este insert. Bien, entonces lo que hago es una cadena de caracteres que tenga un insert que utilice los valores del cuadro de texto 1 y del cuadro de texto 2. Creo el objeto comando y hacemos comando 2.execute nonquery, que era la versión que usábamos para enviar todos los comandos que no sean de serie. Bien, entonces lo nuevo es este bloque y este bloque. Al presionar el botón, limpio el cuadro de texto, me conecto, envío el insert y después cargo la caja de texto con el cell. Probemos a ver si funciona. Presionamos el botón de agregar y explotó. Bien. Lo que está reclamándome acá el .NET es que tengo dos objetos comando utilizando el mismo objeto conexión en simultáneo. ¿Bien? Entonces, para evitar que genere un problema, no voy a utilizar dos objetos comando. O sea, tengo dos alternativas: crear un nuevo objeto conexión y usar cada comando con su propio objeto conexión, o cerrar la conexión y volverla a abrir antes de establecer el select. Ahora vamos a probar esta versión primero.
Perdón. El error es mío. Acá el comando que usé es una versión asincrónica del execute, que nada que ver con lo que quería. Esto es comando 2.execute non-query. Ahora sí. El begin, ¿qué es lo que hace, profe? El begin execute non-query. Me permite trabajar de manera sincrónica. Primero verifico que esto funciona y le explico qué significa que algo se ejecuta de manera asincrónica. Muy bien. Profe, ¿puede ser que cuando armó el comando, el insert, se olvidó de un par de comillas simples o algo así? El segundo valor no hace falta comilla simple porque es un numérico. En los numéricos no hace falta que el valor esté rodeado entre comillas simples. Y al mismo tiempo, si hubiera un error en ese comando, debería explotar el programa con una excepción. Ok. Así que le agrego un message box para ver si realmente se está ejecutando. Ahí está. Vemos que realmente sí se inserta. Bien. El insert, por lo que se ve, sí está funcionando. ¿Lo ven acá? Tenemos todas las filas que yo escribí, sí se fueron grabando en la base de datos. O sea que la parte que está fallando del botón agregar es Lo el refería a cel. mostrar. Claro, no está mostrando la información actualizada. No es que sí la está mostrando, profe, pero ya no entra en pantalla en el Sí, tamaño del cuadrito y no le Ah, configuró las barritas, Puede los ser. scroll. no pequeño. sale el scroll. Ahí está. Bueno, te acaba de ganar un punto Ese extra chico. por observador. Bien. Entonces, repasemos. Limpiamos el cuadro de texto, nos conectamos, hacemos el insert con el comando 2, mostramos el resultado. Ese 1 que ustedes veían en el message box es la cantidad de filas afectadas, o sea, esa era la pista que nos decía que realmente sí se estaba insertando bien, porque 1 significa una fila insertada en la base de datos. Bien. Y después el select, que es el mismo select que tenemos en el load de la ventana. Con este ejemplo como base, ustedes pueden hacer cualquier ventana que pueda ser una alta, un listado, y usando un poco de creatividad, una búsqueda, una modificación, una eliminación, etc. ¿Bien? La clase hoy está centrada solo en el uso de connection statement y result set, nada más.
no en sí en el proceso de usarla en una aplicación de escritorio, web o una API. Ahora, con respecto a la pregunta ahí que quedó pendiente, ¿qué significa que algo se ejecuta de manera asincrónica? Les doy un ejemplo. Hace 15 años, 20 años, ustedes ponían el nombre de una página web y esa página web podía demorar en cargarse hasta 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto era lo aceptable de tiempo de carga de una página web. Entonces, ¿se imaginan ustedes escribir la dirección de una página web y estar 30 segundos esperando que se cargue? Probablemente esos 30 segundos lo usen en alguna otra tarea. Entonces, eso sería una operación asincrónica. Yo escribo la dirección de la página, me voy a hacer otra cosa y me gustaría que cuando el navegador termine de cargarla me haga un pip para que yo vuelva y lea la página web y pueda aprovechar esos 30 segundos haciendo otra tarea. Lo mismo aplica al SQL Server. Puede ser que yo mande una orden SQL a SQL Server, por ejemplo, hacer un select que devuelva una tabla ordenada y que eso demore 30 segundos. ¿Bien? Yo tengo dos formas de hacerlo. Sincrónico. Le pido al SQL Server los datos y espero 30 segundos a que me lo devuelva. O le pido a SQL Server los datos, mi programa hace otra cosa y después retoma y se fija que le devolvió SQL Server. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que hacer dos tareas, por ejemplo, grabar los datos en SQL Server y grabar los datos en disco, si yo lo hago de manera secuencial, esto demora 10 segundos y esto demora 10 segundos, en total, ¿cuánto demore? 20 segundos. 10 en grabar en SQL Server y 10 en grabar en disco rígido. Si yo lo hago de manera asincrónica, yo le pido a SQL Server algo y automáticamente me voy a grabar en disco y esas dos tareas se realizan de manera paralela. Esta explicación vale para SQL Server y para un montón de otras cuestiones como por ejemplo una llamada a un web service. Eso es otra cosa que puede demorar 30 segundos. Y yo voy a tener que decidir si esos 30 segundos lo espero antes de continuar o inicio ese pedido, hago otra cosa y retomo la respuesta para continuar el programa. Entonces, en resumen, hacer algo de manera sincrónica me permite hacer eso y otra cosa en paralelo. En resumen, para que demore menos tiempo que hacerlo de manera secuencial, uno a continuación de otro. Ok. Para terminar la clase de hoy, lo único que voy a hacer es cambiar este insert para trabajar con parámetros y para que el código quede más bonito, porque esto de concatenar para algunos resulta bastante complicado y generalmente la principal causa de errores cuando recién estamos aprendiendo a programar. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros nos van a permitir a nosotros escribir los comandos de esta forma. Mucho más bonito, ¿no? Entonces ahora yo lo único que voy a tener que hacer es proporcionar el valor de nombre y de precio antes de hacer el execute. ¿Bien? Y para eso vamos a usar comando 2 punto parameters, que es una propiedad, punto add with value, que recibe el nombre del parámetro, nombre, y el valor del parámetro, textbox1.text. Comando 2.parameters
add with values, precio, textbox2.text. Entonces, esta versión que agrega un nuevo objeto más, ahora ya conocemos los parámetros, el command, el result set, que acá le llamamos data reader, nos permite a nosotros evitar tener que concatenar para armar las instrucciones SQL. Bien, probemos ahora la nueva versión del programa. Y acá vemos que se agregó el producto a la base de datos. Y vale la pena destinar 2 minutos más de charla en explicar la segunda ventaja de trabajar con instrucciones parametrizadas en el motor de base de datos. Supongamos la versión anterior. Nosotros permitíamos que el usuario ingrese el nombre. Y el usuario escribía, por ejemplo, la palabra José. Y nosotros a esto, en la versión anterior, lo concatenábamos de la siguiente forma. Insert into cliente, nombre, values, lo que se escribió en el cuadro de texto, que en este caso sería José, coma, paréntesis, y esto mandábamos al motor de base de datos. Bien. El principal problema de seguridad en las páginas web, en los sitios web, y también puede ocurrir en aplicaciones de escritorio que utilizan la técnica del concatenado de valores, es ¿qué pasa si el usuario en el cuadro de texto, en vez de escribir José, escribe comilla simple, punto y coma, delete from cliente? Rompe todo directamente. Sí, profe, eso se Eso no se llama llaman inyecciones SQL. SQL injection, sí. Exactamente. Trabajar con consultas parametrizadas evita que esto ocurra. Ah, bien. Bien. Porque el valor sí o sí, el insert se precompila y después se proporcionan los valores para ese insert. No es que estamos pasando lo que escribe el usuario como parte del comando, sino que nos aseguramos que lo que escribe el usuario llegue como un valor proporcionado para un comando. ¿Bien? Eso le da muchísima más seguridad a nuestro sistema. ¿Bien? O sea que el usuario o el hacker, por así decirlo, necesitaría leer el código para poder inyectar SQL, ¿verdad? No, Porque hay como que le agrega programas automatizados que permiten hacer esto muy fácilmente, que se ponen a probar variaciones de tabla. Trabajar con concatenación de comandos es bastante problemático porque abre muchas puertas. ¿Bien? Claro. Le doy otro ejemplo. Supongamos que ustedes acá pedían el nombre de usuario. ¿Bien? Por ejemplo, nombre de usuario José. Y pedían la clave. Clave 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que hacían normalmente ustedes con esto? Select asterisco from usuario, where, nombre, igual a José. And clave, igual, 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, si ustedes toman estos dos cuadros de texto para concatenar este select y lo mandan al motor, ustedes, si esto le devuelve una fila en su sistema, ¿qué decían? El usuario está autenticado. ¿Verdad?
Entonces, Claro. si este valor y este valor concatenado con este select me devuelve una fila, el usuario está autenticado. Si me devuelve 0 filas, el usuario no está autenticado. ¿Bien? Entonces el usuario podría escribir acá José, comilla simple, and, o directamente José guión guión. ¿Cómo queda el comando? Con José guión guión. Acá donde dice José, voy a poner José comilla guión guión. El guión guión para SQL Server y los motores de base de datos significa descartar lo que está a continuación. Considerarlo un comentario. Entonces el comando que realmente se termina evaluando es este otro. Y independientemente de qué clave escriba, voy a poder autenticarme con el usuario José. Bien. ¿Se entienden todos los peligros de concatenar SQL para mandar al motor de datos que provienen del usuario? Todo esto se puede hacer. Bien. Y todo esto vamos a evitar trabajando con parámetros o con procedimientos almacenados o con las dos cosas y no concatenando con lo que nos proporciona el usuario para enviarlo al motor de base de datos directo sin sanitizarlo. Bien. Entonces, eso como para regla general, porque en los web services y en muchos lugares vamos a estar tentados a tomar lo que escribe el usuario, concatenarlo y enviarlo al motor. No se tiende. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver dos cosas. Dataset y nuestro primer web service. ¿Bien? Ahora me desconecto y me vuelvo a conectar de nuevo en una sesión para que si alguno tiene errores en el código, intentó hacer esto y tuvo problemas, me pueda consultar. Y el resto ya estaría desocupado si no hay otra consulta. Listo, profe. Hasta luego. Buenísimo, profe. Por eso, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós.